todo esto. El doctor Antonio Rezusta, jefe de servicio de microbiología del Hospital Universitario Miguel Servet, investigador del Instituto Aragón y del IAS, y es investigador principal del Grupo de Investigación del Gobierno de Aragón y tiene más de 118 publicaciones científicas. Gracias. Gracias por invitarme. Y vamos a hablar de un nombre en el que yo no acabo de creer, pero sí habían puesto agua en botella de plástico, cosa que yo sí que quiero comentar. Hay que evitar el plástico sea donde sea y veremos por dos razones. Una es que altera la mucosa intestinal y otra que altera la mucosa respiratoria. Los microplásticos son importantes en la salud. Y como ponía infecciones en el paciente inmunodeprimido, yo no estoy muy de acuerdo con infecciones, estoy más de acuerdo con enfermedad infecciosa en el inmunodeprimido. Os puedo poner un ejemplo, COVID, que está de moda, ¿sí? Los que eran inmunodeprimidos conocidos, muy mala evolución. Los que no tenían ningún dato de inmunodepresión, algunos también evolucionaron mal. Y otros ni siquiera tuvieron sintomatología. Y hay otros que parece que son extremadamente resistentes. Cuando uno no tiene sintomatología, es infección. Cuando uno tiene sintomatología, es enfermedad. Por lo tanto, hacer un pequeño comentario y ver cómo a veces los gérmenes, nosotros tenemos 10 elevado a 14 gérmenes en nuestras estructuras, hablando de bacterias. A ver quién es capaz de decirme qué cifra es esa. Y convivimos con ellos y nos dan la vida. Y algunas veces no. Y cuando los gérmenes están en sangre, como ocurre en este caso, cuando nosotros nos lavamos los dientes o tenemos algún acto un poco violento, podemos tener un pequeño paso de gérmenes a sangre. Y los vamos a eliminar, no pasa nada. Cuando un paciente está peor, va a urgencias porque tiene fiebre, le hacemos un cultivo de la sangre y le crecen bacterias. Y de este estudio que hicimos, 429 que se fueron a casa con un tratamiento antibiótico empírico, es decir, sin conocer el germen, algunos tuvieron que volver. A algunos les tuvimos que decir, más o menos un 10%, que había que cambiar el tratamiento. Algunos, un 12%, ingresaron después. Pero de todos ellos que se fueron a su casa desde urgencias, volvieran o no volvieran, se modificara o no el tratamiento, no murió ninguno a los 30 días. Pero si nosotros hablamos de un cuadro distinto, que es que haya bacterias o hongos en sangre, y que a la vez haya una reacción del huésped, una respuesta inflamatoria, en ese caso se llama sepsis. Y la mortalidad en este caso puede ser muy alta, pero estamos hablando de lo mismo. Gérmenes en sangre, tras una limpieza de sangre, gérmenes en sangre con fiebre y que van a urgencias y que se van a casa, y gérmenes en sangre que causan la muerte con frecuencia. Pero aquí, además, nosotros podemos influir poderosamente en que evolucionen bien o mal. El mejor tratamiento cuando hay una infección grave, si no es grave también, pero grave, es que sea un derivado de la penicilina, que nosotros llamamos betalactámicos. Es el mejor. Pero muchas personas piensan que son alérgicas a la penicilina. Y eso, con frecuencia, es falso. En el clínico de Zaragoza, un estudio que hizo Colás, el 95% de los pacientes que decían ser alérgicos a la penicilina no lo eran. Ponemos uno del 90%, pero no lo son. Y esos pacientes se beneficiarían de un tratamiento mucho mejor. ¿Qué puede hacer un paciente que es alérgico? Que dice o cree que es alérgico. ¿Qué debería hacer? ¿Qué deberíamos hacer con él? Que vaya a su médico de cabecera y que le diga, oiga, ¿de verdad soy alérgico? Porque si me pongo malo, grave, mi mejor tratamiento será un betalactámico. Y si no soy alérgico, que me lo pongan. Y que se cambie de la historia alergia a la penicilina y que se ponga que no lo es. Uno de los cuadros más graves en los pacientes inmunodeprimidos es la sepsis y otro es la neumonía. Y normalmente nosotros en la sepsis hacemos una serie de pruebas, entre ellas cultivo de sangre.
En la neumonía hacemos muchas pruebas, cultivo de sangre, cultivo de muestra respiratoria, estudio de orina, es decir, hacemos muchas pruebas para saber cuál es el agente y cuál es el mejor tratamiento. Pero hay cosas que no estamos haciendo y vamos a tener que aprender a hacer. Nuestra flora es nuestra vida. Nuestros gérmenes los tenemos que cuidar. Y se hace un estudio con técnicas que no utilizamos en los laboratorios de microbiología como el mío para hacer el diagnóstico de infección. Y se ve que aquellos pacientes que responden al tratamiento tienen en sus muestras, sobre todo, virus. Y aquellos pacientes que no son respondedores, resulta que tienen gérmenes en muy poca cantidad, pero que influyen en la evolución. Vamos a tener que ver cómo evaluamos en el futuro los resultados de muchos tratamientos y de muchos estudios clínicos patrocinados por la industria. Vamos a ver una evaluación de una situación que es muy diferente si la vemos como infección o si la vemos como un germen que tiene una úlcera crónica muy grave, ¿vale? Cuando nosotros nos mandan una úlcera, lo que buscamos fundamentalmente son dos gérmenes que no están aquí y uno que está, Pseudomonas aeruginosa. Pero no Staphylococcus aureus ni Streptococcus pyogenes. Esas son las claves cuando se considera que hay infección activa. Pero aquí tenemos una patología crónica en la que hay, cuando lo estudian en este trabajo, 31 gérmenes diferentes gram negativos. Y resulta que cuando hay 3 de ellos, o uno de ellos, hay más probabilidades de que le amputen la pierna. Y eso no está previsto en el sistema normal de hacer diagnóstico. ¿Cómo vamos a recomendar lo mejor para el paciente? Antes se ha hablado de medicina personalizada. Yo creo que hay un concepto que yo no he oído, pero que me da igual. Cuando yo empecé a utilizar gel no lo había oído ni leído. Es salud personalizada. ¿Qué va a comer ese paciente? Vamos a ver un poco más sobre ello. Entonces, nosotros, una de las patologías graves que hay en los pacientes hematológicos son las micosis. Y estas micosis son difíciles de diagnosticar. Y a veces el diagnóstico más rápido es el más barato, hacer una observación microscópica. Pero si es negativo tenemos un problema, si es positivo no. ¿Y qué ocurre cuando se asocia un virus y a una posible infección por Aspergillus, que es el hongo más frecuente? Pues cuando este paciente tiene que ir a UCI, a ver, bueno, no marca bien, pero bueno, a los 5 o 7 días es cuando suele desarrollar la infección. Entonces nosotros tenemos que personalizar esa enfermedad. De acuerdo, ese paciente hay que personalizarlo y saber qué es lo que hay que estar buscando antes del día 8 para su gravedad. Entonces, en casi todas las guías ponen hacer galactomanano, pero según qué pacientes el galactomanano da muchos negativos. Nosotros hemos hecho un estudio que nos ha permitido introducir 3 técnicas nuevas en el laboratorio al dar datos que permiten diagnosticar mejor y antes las infecciones por Aspergillus. Pero os pongo un ejemplo de cuando el galactomanano no funciona. Este es un paciente que tenía endocarditis, se le hizo galactomanano y salió negativo. Y tenía una endocarditis por Aspergillus. Debería haber salido positivo. No siempre las pruebas que hacemos son definitivas. Pero cuando vemos al paciente, no solo hay que ver al paciente, también hay que ver su entorno. Y esto, cuando lo miras en la historia clínica, no siempre figura. ¿Dónde vive? ¿Usa compost? ¿Qué gérmenes puede entrar en contacto con él? Pues si es un ambiente húmedo, puede haber aspergilosis o puede haber mucormicosis. Y esas condiciones climáticas que no suelen entrar en la historia clínica condicionan enfermedades. Y esto va a tener que figurar en historias clínicas. Y para esto necesitamos una historia clínica en la que recoja los datos de forma que se pueda aplicar la inteligencia artificial. Y que permita al microbiólogo hacer algo que no puede hacer. Tener todos los datos necesarios para decidir las pruebas correctas para hacer el diagnóstico. Es muy difícil. Imaginaos 800 muestras al día. ¿Cómo revisar 800 pacientes toda la historia? ¿Cuántas personas necesitamos? Para poder establecer bien y que luego esté en la historia, el dato fundamental para la decisión. Necesitamos una estrategia de digitalización que nos permita acceder automáticamente a datos, que nos permite tomar decisiones más adecuadas para ese paciente. Personalización. En este momento, en algunos pacientes se da profilaxis para las micosis. Yo no estoy en contra de hacer profilaxis, pero
El voriconazol se usa bastante, pero hongos antifúngicos muy parecidos a ese se utilizan en las plantas. Cuando nosotros usamos un pesticida, en algunos de ellos hay antibióticos, en algunos de ellos hay antifúngicos. En este momento en Holanda tienen problemas con las resistencias a los azoles, porque generan un montón de plantas que tienen que ser preciosas, tienen que ser maravillosas, que son la primera industria casi de Holanda, venden más que ningún otro país, pero están teniendo problemas. Vamos a usarlos aquí. Entonces, cuando nosotros nos mandan una muestra para hacer el diagnóstico, hay cosas que no están todavía introducidas, hace falta más investigación. Dirigida a nuestros pacientes, se hace bastante investigación dirigida a tratamientos. ¿Son necesarios los tratamientos de la leucemia? Claro que sí, pero es muy necesario estudiar en aquello que hace que la leucemia no se produzca. En España hay una frase muy establecida y es: más vale prevenir. ¿Qué alimentos, qué sustancias favorecen las mutaciones? Y de esos hay algunos en nuestros alimentos. Cuando se hace secuenciación de alguna muestra respiratoria, resulta que algunos de los agentes que no hemos detectado en la microbiología normal pueden estar presentes. Y otra de las patologías importantes es la mucositis. Los pacientes que reciben quimioterapia con frecuencia tienen las mucosas alteradas. La de la boca es fácil, y ver la periodontitis predice algunas infecciones graves, algunas bacteriemias, y manejar y diagnosticar la periodontitis es muy importante. El cuidado de la boca es muy importante en estos pacientes. Pero esta mucosa que se altera en la boca se altera a todos los niveles. Y cuando tú tienes alterada la mucosa intestinal, los gérmenes del intestino, que son muy abundantes, ya hemos dicho más o menos el número, van a poder pasar a sangre más fácilmente. Y eso va a producir o puede producir infecciones graves. Entonces, ¿qué ocurre en esas mucosas? Pues que están alteradas, que pueden tener diarrea, sí. Y esto también influye. Se puede contribuir a la respuesta inflamatoria del intestino. Hay una sustancia que nosotros estamos en este momento consumiendo y respirando. Se llaman microplásticos. Contribuyen a la respuesta inflamatoria. Y están por casi todos los sitios. Y nosotros, con frecuencia, utilizamos los antibióticos para una cosa, para eliminar los gérmenes peligrosos, que consideramos peligrosos. Pero en este momento son más importantes algunas de las sustancias que se producen y que son las que hay que proteger. Entonces nosotros tenemos que usar antimicrobianos que protejan a los microorganismos que nos producen sustancias que son beneficiosas y están en nuestro intestino, la mayoría. ¿Nos producen vitaminas? Sí, pero también nos producen otras sustancias que son protectoras. Hay que intentar utilizar productos que no eliminen a los gérmenes protectores, algunos de ellos, pues Faecolobacterium o Akkermansia, que no eliminen según qué microorganismos, porque eso puede proteger al paciente. Una estrategia muy importante en todo el sistema sanitario es, sobre todo, prevenir la periodontitis, y eso es la salud dental. Puede prevenir muchas cosas y, sobre todo, da salud y bienestar. Entonces, a nivel mundial, el cuidado de la boca es algo que está claramente relacionado con los recursos económicos de las personas. Y algo tenemos que hacer para garantizar la salud bucal de las personas. Todo empieza por la boca, comer. Si no comemos bien, nuestro sistema no se va a mantener bien. Y esto es clave. Hay muchas personas, y vosotros veis en televisión, hay una gran diferencia de cuando habla una persona que se le ve que no tiene dientes y otras personas que sí. Se ven diferencias y creo que eso tenemos que contribuir entre todos para que no ocurran estas cosas. Y esto, ¿qué debería hacerse en pacientes hematológicos? Pues lo que más frecuentemente se hace es medidas preventivas. Pero deberían ir con una cierta frecuencia al odontólogo o buscar alguna forma de favorecer o que no les costara tanto dinero el ir al dentista, porque según qué paciente sea, ir al dentista pues le puede suponer una situación difícil de sobrellevar económicamente. El tener un VIH favorece otros tumores, algunos característicos del VIH. Nosotros podemos controlar el VIH en un paciente. Podríamos hacer más para controlarlo en los que no lo tienen. Y hay estrategias para ello. Una es la PrEP, que es
cuando se sabe que tiene una serie de riesgos dar el antiviral, pero sobre todo la educación. Entonces, ¿va a aumentar los linfomas? Pues tendréis más trabajo los hematólogos, pero si pudiera ser que nosotros actuáramos de otra manera y con una educación adecuada, bastantes de estas infecciones se resolverían. Y también, si desde los sistemas sanitarios nos comprometiéramos a cumplir el 90-90, es decir, diagnosticar por lo menos el 90% de los infectados, también reduciríamos este problema y muchos otros. Algunos pacientes hematológicos pueden tener lesiones muy necrotizantes, muchas veces son por pseudomonas, pero esta es una en la que a veces el dato epidemiológico ayuda al diagnóstico. Te dice el paciente, yo tengo palomas, o según qué hagas. Pues puede favorecer a pensar en esto, porque si no, lo normal es pensar que sea una pseudomonas y que sea una lesión bastante importante. Nosotros utilizamos mucho los antimicrobianos y se sabe que utilizar los antimicrobianos favorece una diarrea importante por clostridioides. Aquí pone Clostridium, pero esto es viejo, es de 2013, en este momento el nombre ha cambiado. En Estados Unidos se aceptaron unas 14.000 muertes al año, muchas relacionadas con el uso de antibióticos. Y cuando están justificados, pues están justificados, pero cuando no lo están y los usamos incorrectamente, también ocurre. La situación no está cambiando mucho de 2013, que había ahí unos 240.000, 44.000, al 17. Parece que ha bajado algo, pero seguimos teniendo verdaderos problemas para su manejo. Y tenemos otro problema, que veremos en la siguiente transparencia, y es qué ocurre si no tuviéramos antimicrobianos. Y de seguir así, en algunas situaciones casi será así. Entonces, no podríamos hacer trasplantes, no podríamos hacer muchas cosas. Y esto cambiaría nuestro sistema. ¿Qué podemos hacer para que esto no ocurra? Hay muchas soluciones. Ahora cada vez se habla más de la resistencia a los antibióticos. Se habla en casi todos los medios. Bueno, pues la resistencia puede condicionar que un paciente con leucemia que tenga una infección no sea tratable. Es decir, que se muera porque no podemos hacer nada. Y eso puede ocurrir. ¿Tenemos que hacer algo? Claro que tenemos que hacer algo. ¿Cuáles son los datos? Pues es difícil, porque según donde lo lees, los datos son bastante diferentes. Si lees la prensa, pues, bueno, te dice que 33.000, vale. Lees The Lancet y te dice que relacionados unos casi 5 millones con las resistencias y directamente implicados más de 1 millón. Es decir, que se mueren al año bastantes personas porque los gérmenes que les ha producido la infección son resistentes. ¿Y cómo se produce esto? Y esto ocurre en cualquier persona a la que le damos antibióticos. No importa. En este momento nosotros tenemos 10 elevado a 14 gérmenes. Nos tomamos un antibiótico, seguiremos teniendo 10 elevado a 14 aproximadamente. Habrán cambiado, pero tenemos el mismo número. ¿Y qué diferencia habrá? Así señala, el primer día, los que son azules son los que son sensibles. Y todos tenemos gérmenes resistentes en nuestro tracto digestivo. ¿Por qué? Porque comemos, ya veremos cómo, y cada vez más resistencias. Usamos un antibiótico, ¿vale? Los azules se mueren, pero los otros no. Y ahora se multiplican los resistentes. Le hacemos esto a un paciente, tiene una mucositis que favorece el paso del germen del intestino a sangre, y el germen que pasa a su sangre es mucho más difícil de tratar. Claro que los antibióticos hay que usarlos, pero hay que usarlos de forma que de verdad sean útiles ahora y después. Y vamos a poner cómo lo hacemos en general. Nosotros comemos carne derivada de animales. Aquí en Aragón somos líderes en cerdos, ¿no? Pues hay una zona de Aragón que es líder en estafilococo resistente a la meticilina, está la zona de Barbastro, y esto es a nivel nacional, junto con Vic en Cataluña. Pero cuando nosotros cogemos carne, esa carne tiene gérmenes y son sensibles o resistentes, depende de lo que haya comido el animal. Y cuando nosotros vamos más a atención primaria, al hospital, donde sea, nos pueden dar antibióticos. Cuando lo hayamos tomado tendremos más gérmenes resistentes y además los compartiremos con nuestra familia. Si tomamos antibióticos 3 días, nuestros familiares también modifican su flora. Y si queréis, ir a un baño y ver si la gente, cuándo se lava las manos. Con suerte, al salir. Pero ha abierto la puerta y la ha cerrado.
¿Y dónde se sienta? ¿En la casa? ¿Cuántos baños hay? ¿34 o uno para la familia? ¿O 2? ¿Cuántos hay? Entonces compartimos. Pero todo esto, ya venga del hospital, de mi casa o de donde sea, y me he tomado un antimicrobiano, ese germen resistente va al agua. Y nuestros sistemas depuradores no los eliminan. Nosotros hemos hecho un estudio, bueno, son 4, pero bueno, un estudio en el que los gérmenes que tienen los animales salvajes, el E. coli tiene una resistencia más frecuentemente que en los humanos. Y eso lo puedes ver en una cigüeña, ¿pero por qué? Porque come los vertederos, porque bebe agua de donde nosotros eliminamos nuestros residuos. Por lo tanto, algo nos tenemos que plantear. Y antibióticos ahora están saliendo algunos nuevos. Sí, pero se investiga muy poco. Este es un premio Nobel que lo publica en un periódico y dice que en antibióticos no es muy interesante investigar porque los antibióticos curan. Un paciente que tiene una infección dura 7 días. Un paciente que le das para el colesterol le dura un poco más de 7 días, me parece a mí. Pero uno es diabético y le dura también un poco más de 7 días. Entonces, ¿en cuál? Porque ya sabéis que las multinacionales siempre están a nuestro servicio, como el otro día lo decía el de Iberdrola, estamos a vuestro servicio, cambiaros de contrato, que este es mejor. Si él me dice, este es mejor, ese es el que no voy a coger. Porque seguro que no está pensando en mí, están pensando en otro, que serán sus accionistas o quien sean. Pero en mí, Antonio Razusta, no. Entonces, vamos a ver si esto cambia. Yo en este momento no lo parece. ¿Y dónde estamos? ¿Qué es lo que va a favorecer tumores y patologías de otros tipos? Nuestro ambiente. En este momento, habéis visto que COVID ha cambiado el mundo. Yo creo que todo el mundo está de acuerdo. Ha producido oficialmente menos muertos que la contaminación del aire a nivel mundial. Bastantes menos. Aunque algunos datos dicen que ha muerto más gente de la que aparecen los datos oficiales, aquí también, pero vamos a aceptar los datos oficiales. Entonces, 4 millones, pero ahora vamos y vemos el agua, porque esto, en este momento, yo soy de un pueblecito muy pequeño, y bebíamos en agua excepcional. Yo llevo unos cuantos años que ya no bebía agua, y ahora lo han prohibido. Y me decían, ¿pero por qué no bebes de esta? Digo, mira que yo estoy contra el plástico y me llevaba botella de plástico para beber en mi pueblo. Decían, pero si tenemos... Digo, sí, hasta que la cogisteis de allí. ¿Cómo que hasta que la cogimos de allí? Sí, allí donde cultiváis. Del subsuelo de donde estáis echando los nitratos, donde estáis echando... Ahora han dicho, hay tal cantidad que prohibido, no se puede beber. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. 2.000 millones de personas beben agua imbebible. Por los gérmenes y por los metales pesados. Algo tenemos que hacer, ¿o no? ¿Hay soluciones? Salvadora ninguna, pero hay soluciones que pueden funcionar. Un alimento ecológico tiene menos gérmenes resistentes, tiene menos impacto, no se carga las zonas de Murcia de un agua maravillosa que hay por allí. ¿No hay una laguna maravillosa por allí en Murcia? No sabemos el nombre, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Un agua que llega sucia, los nitratos que echamos en exceso. Eso no se pueden echar a los alimentos ecológicos. Por cierto, un productor de alimento ecológico gana un 25% más que un productor de alimento no ecológico. Yo quiero que quien me da de comer sano gane más dinero. Aquí están más o menos los muertos que ha habido por COVID. Yo no sé si es verdad o mentira, está en la literatura, pues ya está. Son muchos. No hay por 6 millones, pues 6 millones. Yo creo que no es del todo cierto, pero como está así, pues lo aceptamos así. ¿Y qué pasa en los hematológicos? ¿Se han infectado o no? Claro que se han infectado. ¿Y producen anticuerpos? Bueno, pues la mayoría producen anticuerpos. Y en este momento se planteaba, y la vacuna la ponemos y a ver si produce una protección suficiente para que, si tiene más de 250 BAUs, no haya que poner anticuerpo en el momento que sea necesario tratamientos. Vale, pues no le ponemos tratamiento, ¿vale? Y vamos a ver cómo... Un momentito, si lo puedo acelerar. Ay. Si nosotros nos llevamos un pollo a casa y echamos una materia fluorescente, veréis cómo se extiende los restos del pollo. El pollo de mercado español
Casi todos tienen Campylobacter, casi todos, más del 80%. ¿Qué es lo que tenemos que limpiar después? No lo sé. Todo. ¿Y esto vale para los pacientes? Bueno, si no os creéis esto, creeros esto, que es ciencia. Nuestros gérmenes, si tomáis una cerveza, un alcohol o no sé qué, os modifica la mente, ¿no? Pues hay gérmenes que modifican el estado mental por las sustancias que producen. Lo mismo. Hemos hablado de virus que se transmiten fácilmente, aquí los tenéis. Pero cuidado, en España estamos muy bien vacunados, también de sarampión, brotes hematológicos. ¿Tenemos que cuidar de la varicela a nuestros pacientes? Claro que sí. Y cuando una persona tiene varicela no se puede juntar con un hematológico. Y citomegalovirus lo tenemos en nuestra estructura, cuando nos inmunodeprimimos, problemas. Mal el trasplante, mal todo. ¿Sí? Ahora en todo está la nueva generación de secuenciación. Problema. Con mucha frecuencia no sabemos qué significa. Pero si no la usamos, no la aprenderemos y nos va a dar muchísimas soluciones. Vamos a vacunar, no vacunar con virus vivos, vacunar del papiloma, pero cuando alguien tiene un papiloma es bueno saber si tiene otra infección de transmisión sexual, porque eso evita o puede eliminar el papiloma. Y trabajar con una salud, que es en lo que yo creo que debemos entrar, una salud, una perspectiva nueva a la hora de trabajar. Y aquí lo dejamos. Vale, me faltaba una que es para apoyarlos, perdón, que me he saltado la penúltima ya. Ay, ¿qué he hecho? Bueno, era, ¿sabéis lo del E. coli que se transmitió por Europa, no? Primer alimento, un pepino ecológico. Segundo, una soja ecológica. Y el tercero, unas semillas no ecológicas fertilizadas con excrementos de vaca que tomaban antibióticos. ¿Sí? ¿Alguna pequeña diferencia? ¿Pero han salido en los medios de comunicación que no era un alimento ecológico? ¿Habéis visto en alguno? Yo tampoco. Y lo he buscado. ¿Alguna pregunta? Lo del pollo no me ha quedado claro. Cada vez que tocas una carne, hay gérmenes. Sí. Vale. Y la despiezas, ¿no? Lo limpias, sí, lo cortas. Sí. Vale. Salpica. Eso salpica. Los gérmenes son muy pequeñitos. Salpican por todo. ¿Sí? Y luego hay que limpiar muy bien toda la superficie que está. Y sobre todo el material que hayas utilizado, el cuchillo, no sé qué, limpiarlo muy bien. Porque además Campylobacter es uno de los gérmenes que a veces nos pasa desapercibido en los pacientes hematológicos. Porque según cuánto tardamos en sembrar las heces, se muere. Y si no hacemos PCR, no lo detectamos. Vale, vale. Gracias. Por eso el Campylobacter en este caso, que hay otros. Buenas, soy el técnico de sonido, pero he estado escuchándote y me ha resultado muy interesante, así que he salido a hacer una pregunta. La diapo que has puesto tras el pollo, que hablabas de que los gérmenes pueden modificar nuestro estado mental. ¿Has hecho una pequeña... Sí. Si lo puedes explicar un poquito más, porque has hablado ahí del alcohol, pero ya no sé si era una analogía o es que tiene que ver. Gracias. Te voy a contar una cosa que no es verdad, pero bueno. Yo ahora me cojo y antes de venir aquí me tomo un espirituoso, yo qué sé, una cosa que lleva alcohol. Te aseguro que no hablo igual. ¿Verdad? Pues ahora tengo un germen que me produce una sustancia que tiene más efecto sobre las terminaciones nerviosas del intestino que el alcohol. ¿Y tú crees que me va a producir un cambio mental, de estado anímico o no? Produce una sustancia que tiene acción sobre el sistema nervioso. ¿Sí? Produce efecto. Entonces nosotros no tenemos un cerebro. Hay quien dice que tenemos 3, hay quien dice que tenemos 2. Uno está aquí, pero las terminaciones nerviosas en el intestino son muchísimas y tienen contacto directo. Entonces lo que les impacta lo reflejan allá arriba. Y cuando le metes una sustancia determinada, eso reacciona y lo traslada al cerebro. Y tiene relación con el autismo, con la esquizofrenia, con la depresión, la flora que hay en el intestino. Tiene relación. Y eso está demostrado. Qué interesante es. Solo una pregunta, Antonio. ¿Defiendes la microbiota? ¿Todos los pacientes que lleguen al hospital deberían llevar su microbiota para saber lo que les tenemos que poner o no? Si me lo hubieras preguntado hace 3 años te habría dicho sí. Si me lo preguntas hoy te digo microbioma. No me conformo solo con los microorganismos. También con algunas de las sustancias que se liberan, porque
Cuando nosotros habéis estado hablando antes de genes que se asociaban a la leucemia. A mí me gustaría saber cuántos de esos genes están en la población normal que no producen leucemia. Todos los gram negativos, un montón de bacterias nuestras, todas tienen enzimas que destruyen los beta-lactámicos. Todas. Pero nosotros tomamos el antibiótico y no pasa nada. Actúa. Porque ese gen no se expresa suficiente. Entonces, yo no sé, cuando tengo un gen, si ese se va a expresar suficiente para desarrollarme la enfermedad o no. Lo conozco en los gérmenes. Todos los Enterobacter tienen una beta-lactamasa. Todos. Y algunos la expresan y otros no. Pero todos los E. coli tienen una beta-lactamasa cromosómica que no se demuestra a la hora del tratamiento. La tiene, pero no pasa nada. Se tiene que expresar. En el caso que he hecho antes de Enterobacter, la tiene siempre y cuando le das el antibiótico, algunos la expresan y entonces se hace resistente. Pero tú lo haces en el laboratorio la primera vez y da como sensible. Pero se lo das al paciente y como solo mata una parte, los otros se multiplican, la expresan y ha fallado. Entonces, cuidado con los genes que están. Yo soy muy partidario de hacer la microbiota, ¿vale? Muy partidario, pero más del microbioma, porque vamos a más cosas. Cuando hacemos microbiota se suele hacer con 16S, y eso son bacterias, pero están los virus, están los hongos, están los parásitos. Tenemos que hacerlo completo. Y yo creo que en este paso, en el que acabo de decir, no estamos preparados. Para la microbiota sí. Bueno, pues gracias y ya me voy, ¿no?